Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer el haberme invitado a participar en esta semana temática AYUS 360 a la Comisión de Derechos Humanos de esta revista. Y bueno, muchísimas gracias por tener la deferencia de permitirme hoy hablar y conversar con ustedes, de contestar las preguntas que me han formulado sobre el tema de educación inclusiva. Bueno, antes que nada presentarme, soy Rebeca Karina Aparicio Aldana, soy profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad San Ignacio de Loyola. Además de eso, soy doctora en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de España. También soy máster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Universidad Rey Juan Carlos de España, licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá y bueno, también soy abogada y máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Piura. Entre otras becas que se me han otorgado, quizás la más pertinente, dado el tema que se me ha solicitado desarrollar, es la que obtuve y que me fue otorgada por la Organización de Estados Americanos, por la OEA en el año 2017, que está referida al Programa de Desarrollo Profesional del Departamento de Inclusión Social de la OEA y de la Universidad de Chile, que justamente se abocaba al estudio de las personas con discapacidad o de las personas con habilidades diferentes. Bueno, voy a proceder en este momento a contestar las preguntas que se me han formulado. La primera de ellas es, ¿qué debe entenderse por niños con habilidades diferentes? ¿Qué dificultades presentan respecto a quienes no tienen esas habilidades? Bueno, en principio, cuando hablamos de una persona con habilidades diferentes, o el concepto, mejor dicho, de persona con habilidades diferentes se basa en que todos los seres humanos tenemos aptitudes, talentos, habilidades para el ejercicio de algo. Todos tenemos distintas capacidades, tengamos o no tengamos una discapacidad. Por ello, cuando hablamos de habilidades diferentes, en principio este concepto no debe tener ninguna connotación negativa, sino muy por el contrario, debemos identificarla como justamente aquello que destaca que todos los seres humanos somos distintos. No implica el hecho de que nosotros hablemos de una persona con habilidades diferentes o de un niño con habilidades diferentes, el menospreciar a este niño o niña, sino que lo que se debe propiciar en todo caso es mantenerlo justamente en ese mismo nivel de igualdad con otros niños, pero recalcando la existencia de otras habilidades, de otras actitudes. Los niños con discapacidad obviamente también tienen aptitudes, también tienen una serie de potencialidades, luchan, se esfuerzan, lo intentan, ellos siguen trabajando, pues tienen sus tropiezos, obviamente se caen, se levantan como cualquier otro niño. Eso sucede tanto con un niño con discapacidad como aquel que no lo tiene. Lo que permite en todo caso este concepto de niño con habilidad diferente es permitir que a todos los niños se les trate como iguales, sin hacer notar justamente esas diferencias que en realidad y en sentido estricto no son esenciales, no afectan a la esencia del ser humano en lo que es. Son diferencias motoras, son diferencias de orden intelectivo o de otra índole, pero que no alteran la calidad del hombre o la mujer como ser personal digno por naturaleza y que al final eso es lo importante, todos somos personas. Con respecto a las diferencias que obviamente tiene un niño con discapacidad, de aquel que no las tiene, hay que recalcar y hay que destacar una cosa que es muy importante. En lo que a los niños se refiere, ellos no tienen prejuicios, suelen aceptar de manera muy natural las diferencias. Sin embargo, el sistema educativo sí que debe desarrollar este tema. Sí, sí que se debe hablar de la educación inclusiva y del apoyo a la diversidad en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque los padres, los educadores, los maestros en general tenemos la responsabilidad de garantizar que los niños, nuestros hijos, crezcan justamente en igualdad, convivan con la diferencia y además se atienda
a estas distinciones de manera adecuada. Todo niño, niña, es un individuo distinto, ¿no? Tiene sus propias habilidades, sus propias necesidades y una educación de calidad debe pasar o enfocarse en justamente atender a estas habilidades, necesidades de manera personalizada, de manera diferenciada. Se debe atender a sus necesidades, fomentar y relucir sus capacidades, de tal forma que en el futuro ese pequeño justamente logre sacar a la luz de la mejor manera el desarrollo de sus potencialidades. Y ello supone un esfuerzo no solamente del niño, sino también de sus padres y de todo el sistema educativo, porque hay que dejar de lado esa concepción de educación en bloque para enfocarnos justamente en las diversas habilidades, dificultades, características particulares de cada niño, niña o adolescente que está en proceso de formación. La segunda pregunta es, ¿a qué se le puede considerar una educación inclusiva para los estudiantes? Bueno, para desarrollar el concepto de educación inclusiva, primero tengo que tener claro qué es el derecho a la educación, porque si no lo tengo claro, pues no voy a poder identificar las características propias de una educación inclusiva. El derecho a la educación es un derecho fundamental, ¿no? Que abarca básicamente la permanencia, el tránsito, la participación, el aprendizaje, el egreso de una institución educativa y se encuentra enmarcado este principio de educación este derecho a la educación dentro de una serie de principios, como son, por ejemplo, el principio de la igualdad, el principio de la no discriminación, que constituyen principios de jus cogens. El derecho a la educación, en su acepción más amplia, por lo tanto, debe garantizar que todas las personas y especialmente aquellos grupos que puedan considerarse vulnerables, como son las mujeres, niños, niñas, adolescentes, los migrantes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, puedan justamente acceder a su formación básica y profesional. En este sentido, los distintos colectivos en situación de vulnerabilidad no deben ser excluidos, no deben ser restringidos, por el contrario, deben ser asimilados, no pueden ser minimizados, sino que deben ser incluidos justamente en condiciones de igualdad frente al resto y permitirles justamente el ejercicio de su derecho a la educación. A partir del año 2006 se aprobó la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad y en esta convención, en su artículo 24, se combinó justamente a los estados a asegurar un sistema de educación inclusivo a todo nivel. Y desde entonces, la educación inclusiva constituye un derecho positivo consagrado justamente en dicho ordenamiento internacional. El derecho a la educación es básico, es clave, es la llave justamente que permite muchas veces la eficacia y la satisfacción de otros derechos fundamentales. La importancia del derecho a la educación radica justamente en que es un derecho necesario para alcanzar el máximo grado de ejercicio de los derechos civiles y políticos en cualquier sociedad democrática. La exclusión, la deficiencia en la igualdad o la carencia de derechos propicia el deterioro del tejido social, limita en todo caso el desarrollo adecuado de las personas acorde a su dignidad. Concretamente, en lo que respecta a las personas con discapacidad como titulares de este derecho, para hacerlo efectivo es necesario que se reconozcan justamente condiciones de igualdad y no discriminación y para ello debe atenderse a un binomio indisoluble, que es el reconocimiento de una educación en inclusión, es decir, la educación debe ser necesariamente una educación inclusiva. ¿Por qué? Porque esto justamente permite empoderar a las personas con discapacidad. Le brinda a las personas con discapacidad la educación inclusiva herramientas que le permiten alcanzar autonomía, le permiten alcanzar el desarrollo de su personalidad, contribuir justamente a la concepción de una sociedad diversa, de una sociedad empática, de una sociedad solidaria. El fin de la educación inclusiva debe ser concebirla como un proceso orientado a responder justamente a la diversidad de los estudiantes, incrementando la participación, reduciendo la exclusión, siempre desde una perspectiva educativa.
hay que propiciar justamente el reconocimiento de la diferencia, el reconocimiento de los logros específicos de cada uno de los estudiantes, atendiendo justamente a sus distinción, atendiendo justamente a cada una de sus características, con especial énfasis en aquellos que por diferentes razones pueden encontrarse excluidos o que puedan tener riesgo de ser marginados. El foco de atención justamente es la transformación del sistema educativo, el que existan determinadas características en las escuelas que les permitan ser capaces de atender a la diversidad, a las distintas necesidades de aprendizaje del alumnado, fruto de justamente sus características individuales o sus procedencia social, cultural, sus diferentes motivaciones, sus diferentes estilos, sus diferentes ritmos de aprendizaje, etcétera. Desde esta perspectiva, insisto, ya no tiene que concebirse la educación como una educación en bloque, donde la persona es la que tiene que adecuarse al sistema, sino que muy por el contrario, es el sistema el que debe ajustarse a las necesidades de cada estudiante porque todos son diferentes. A este respecto, es importante señalar que existe una ley, la ley 3797 en el Perú, que justamente promueve la educación inclusiva. Y lo que dice es que la educación inclusiva debe propiciarse en todas sus formas, en todas sus etapas, en todos sus niveles, en cualquier ciclo de aprendizaje. Las instituciones educativas deben justamente adoptar medidas para asegurar condiciones de accesibilidad, de disponibilidad, de aceptabilidad y adaptabilidad en sus diversos servicios educativos. Deben desarrollarse una serie de planes justamente personalizados para los estudiantes con necesidades educativas especiales. El Estado, en este sentido, debe fomentar o garantizar la creación e implementación de servicios de apoyo educativo para la atención de una educación inclusiva, desarrollando acciones de sensibilización, de capacitación, de asesoramiento a la comunidad educativa en materia justamente de atención a la diversidad, sin perjuicio obviamente de que haya determinado personal especializado para la atención de la educación inclusiva. Eso es lo que hay en el Perú. Inclusive se dice que la educación inclusiva no debe generar costos adicionales a los alumnos con necesidades especiales, ¿no? Eso es lo que hay en el Perú. Ya hay una iniciativa que está puesta en marcha legislativa, o sea, ya existe la ley y bueno, también se han desarrollado una serie de planes en función de propiciar y de generar acciones para poner en marcha esta educación inclusiva en la realidad, pero de eso vamos a hablar más adelante. La otra pregunta que me formulan es, ¿existe una vulneración al derecho a la educación inclusiva de estos estudiantes si es que no se adoptan medidas de educación inclusiva? Bueno, como ya dijimos, el derecho a la educación inclusiva es un derecho fundamental que además ha sido recogido por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Así, por ejemplo, la Agenda de Desarrollo Social 2030, que fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2015, manifiesta que los países justamente deben garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, ¿no? Propiciando obviamente oportunidades de aprendizaje, atendiendo a la diferencia a lo largo de toda la vida de un ser humano. Nuestra Constitución Política del Perú también en su artículo 16 establece que el Estado tiene el deber de asegurar que nadie se vea impedido a recibir una educación adecuada en razón de su situación económica o limitaciones mentales o físicas. En el mismo sentido, el artículo 17 de la Constitución Política del Perú señala que la educación inicial, primaria y secundaria es obligatoria sin hacer ningún tipo de distinción, con lo cual queda clarísimo que la educación inclusiva pues cuenta en realidad con protección constitucional. El derecho a la educación, además, por su misma naturaleza prestacional, exige del Estado una serie de acciones positivas para garantizar el ejercicio de este derecho, de tal manera que el derecho a la educación no solamente supone el hecho de permitir a una persona que acceda a un centro privado o público
educativo, sino que deben garantizarse una serie de condiciones adecuadas. Se debe regular, obviamente, el servicio y si no se brindan esas condiciones ni se proporcionan, obviamente, los medios adecuados para que exista una educación inclusiva de calidad, se estaría vulnerando en sentido estricto, pues, el derecho a la educación. Ahora, el Estado peruano ha implementado medidas propias de una educación inclusiva. Como ya señalé, existe una ley que efectivamente se refiere específicamente al tema de la educación inclusiva. También la Ley General de Educación en su artículo 8, cuando hace referencia a a los principios, hace alusión al tema de la inclusión, que incorpora obviamente a las personas con discapacidad, a los grupos sociales excluidos, marginados, vulnerados, especialmente en el ámbito rural, que no se debe hacer distinción ni de etnia, ni de religión, ni de sexo u otra causa de discriminación, y lo que se propicia en todo caso con la inclusión es la eliminación de de la pobreza, de la exclusión y justamente también de las desigualdades. Esta misma norma también hace referencia a una serie de medidas de equidad que lo que buscan es garantizar que las autoridades educativas, el Estado en general, propicie una serie de acciones efectivas para desarrollar una educación inclusiva, una educación de calidad, que desaparezca en estricto sentido las desigualdades. Por ejemplo, debe propiciarse una serie de políticas compensatorias de acción positiva para compensar las desigualdades en aquellos sectores de la población que lo necesiten. Deben elaborarse una serie de proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias y acciones justamente dirigidas a revertir situaciones de desigualdad o inequidad, ya sea por motivo de origen, de etnia, de género, de idioma, de religión, de opinión, condición económica, edad o cualquier otra índole. Debe también propiciarse, obviamente, de acuerdo a estas medidas de equidad, una serie de programas de educación inclusiva que incluya también a personas con problemas de aprendizaje o necesidades educativas especiales en todos los niveles y modalidades del sistema. También debe propiciarse una serie de programas educativos especializados para estudiantes con mayor talento, con el fin de lograr el desarrollo, obviamente, de sus potencialidades. En el marco de esta norma se ha aprobado hace muy poco también, me refiero a la Ley General de Educación, ¿no? En el marco de la Ley General de Educación y de la ley que promueve la educación inclusiva, se ha aprobado la resolución 432/2022 del Minedu de 15 de octubre de 2022. Esta resolución lo que hace es aprobar el plan marco que orienta la implementación de educación inclusiva con enfoque territorial, contemplando condiciones de organización y articulación institucional intergubernamental con respecto justamente a la educación inclusiva. Ahora, lo principal que se puede resaltar de este marco es que tiene una serie de líneas de acción que se identifican y se desarrollan y se establecen básicamente cuáles van a ser las actuaciones que desarrollará el Minedo y otras entidades públicas con el fin de garantizar adecuada implementación de una educación inclusiva. Por ejemplo, la línea número 1 se aboca a la identificación, acceso y permanencia de la población no atendida por el sistema educativo en el marco de la educación inclusiva. Lo que hace esta o lo que se busca hacer con esta línea es orientar un proceso de cierre de brechas de acceso de niñas, niños, jóvenes, adultos mayores, adolescentes que por diversas razones no puedan acceder justamente al sistema educativo o no puedan permanecer en el mismo. Que trata en todo caso esta línea es encontrar a aquellas personas que por alguna razón se encuentran excluidas del sistema educativo, generar una serie de medios de detección y eliminación justamente de las barreras que les dificultan o impiden acceder a una educación de calidad, adecuando los procesos de incorporación, de matrícula, de acompañamiento, con la finalidad justamente de garantizar de garantizar que se
propicie el desarrollo adecuado de la trayectoria educativa, asegurando su tránsito y continuidad de los estudiantes en las distintas modalidades, niveles, siglos y etapas del proceso educativo. Además de esta línea número uno, está también otras líneas, como por ejemplo la 2, que está abocada a instrumentos y orientaciones de gestión pedagógica e instituciones en el marco de la educación inclusiva. Lo que busca esta es incorporar una serie de políticas, de cultura, de prácticas inclusivas y responder justamente a la diversidad, atendiendo o teniendo en cuenta las diversas características, demandas y barreras de aprendizaje que puedan tener los estudiantes, considerando su contexto sociocultural y lingüístico. También la línea 3 está referida al servicio de apoyo educativo, que lo que busca es que las instituciones educativas justamente cuenten con un servicio que les auxilie a efectos de brindar una educación tanto básica, técnico-productiva o superior, que atienda a la diversidad de los estudiantes. En la línea 4, lo que se propicia es el desarrollo de las competencias docentes y fortalecimiento de capacidades de otros agentes educativos, es decir, lo que se va a hacer en función de esta línea es instruir a los docentes, capacitarlos con el fin de que ellos puedan manejar los diversos escenarios de educación inclusiva que se les pueda presentar, que obviamente orienten su enseñanza a la diversidad en todos los niveles y modalidades de educación básica o superior. Es lo que se busca con esta línea número 4, ¿no? Desarrollar una serie de competencias y procesos justamente vinculados a que los docentes pueden desarrollar una serie de estrategias que les permitan desarrollar sus asignaturas atendiendo justamente a prácticas inclusivas. La línea número 5 está referida a los materiales educativos en el marco de la educación inclusiva, es decir, lo que va a generar o pretende generar esta línea es una serie de materiales, una serie de documentos impresos, concretos, digitales, complementarios, etcétera, que se ajusten justamente a la atención a la diversidad, a las diversas características o potencialidades que tengan sus estudiantes y que obviamente tengan que además tener en cuenta el contexto cultural y el contexto lingüístico en que estos estudiantes pues se desarrollan. La línea 6 de este plan está orientado a la gestión de sistemas de información para la inclusión, es decir, no solamente el Minedu tiene que ver con el tema de educación inclusiva, sino también otras administraciones públicas y lo que se busca es que exista un sistema interoperable entre los diversos sistemas de información. Se busca además desarrollar una serie de mecanismos que permitan el intercambio de información entre, por ejemplo, el Minedu, el CONADIS, el MINSA, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y asimismo se busca desarrollar una serie de mecanismos de difusión de la información producida en el marco justamente de la transparencia, del acceso a la información pública para la toma de decisiones y para dejar claras las acciones de mejora que se puedan lograr dentro del sistema educativo. La línea 7 de este plan está referida a la infraestructura inmobiliario educativo inclusivo. Bueno, las personas con habilidades diferentes, pues muchas veces también requieren que tanto el inmobiliario como la infraestructura, eh, perdón, el mobiliario como la infraestructura de los centros educativos pues atiendan a sus necesidades y por lo tanto pues es necesario que los centros educativos pues se encuentren adecuadamente implementados a estos requerimientos. Y lo que se busca con la línea 7 pues es efectivamente lograr que exista esta infraestructura y que exista este mobiliario adecuado para que los estudiantes puedan desarrollar sus potencialidades sin ningún problema. Y aquí no solamente estamos hablando de, bueno, cuestiones referidas en estricto a desarrollar la educación, como podría ser, por ejemplo, la carpeta o quizás, pues, sistemas
computalizados como podría ser quizás una laptop o, o internet, sino también a los servicios básicos, ¿no? Como podría ser la electricidad, el agua potable, el saneamiento, etcétera. Todo debe estar encaminado a tener en cuenta de que hay distinciones entre los estudiantes y que por lo tanto estos tienen necesidades pues también distintas. Eh, y por último está la línea 8 que está abocada a la gobernanza y a la gestión territorial orientada a la educación inclusiva, que busca en todo caso que los órganos decisores, las organizaciones sociales, los actores locales asuman un compromiso político por la educación inclusiva. ¿No? Se establezca en realidad una hoja de ruta entre todos estos sectores implicados y que estos respondan adecuadamente eh, a estas necesidades que obviamente el sector educación reclama y que los estudiantes en razón de sus diferencias necesitan. Y bueno, obviamente también hacer una adecuada distribución de los recursos atendiendo a los diferentes eh, sectores territoriales o ámbitos territoriales y necesidades poblacionales. Esto es lo que hay eh, en el Minedu. Como vemos, es un inicio, queda mucho por hacer porque estamos, como he señalado, en un plan. A esto hay que hacerlo efectivo, hay que ejecutarlo y allí pues es que se verá cómo es que se viene desarrollando este tema. Pero bueno, todo tiene un primer paso y esto ya se viene dando en el Perú. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Nuevamente, Ayus 360 y me despido de ustedes. Un saludo.